Hola, ¿cómo están? Les habla Ramiro Bertieri, aquí desde Arbeláez, Cundinamarca, como parte del Nodo de Colombia Humana en nuestro municipio. Y bueno, retomando un poco el ejercicio de compartir reflexiones sobre temas de innovación y política, o de política e innovación, como lo quieran ver. Ya pasadas las elecciones y un poco superando el guayabo de unos resultados que no pudieron ser, pero pues que siempre nos dejan como esa mirada un poco de pudo ser mejor, más sin embargo también el hecho de estar ahí, de ser parte del proceso y de ir contribuyendo en la construcción de una propuesta de política alternativa, pues nos da pues la tranquilidad de saber que se hizo la tarea. Pero bueno, este ya no es el tema de unas elecciones, el tema es un poco entender qué está sucediendo. Y hay mucho tema y va a dedicar algunos segmentos como para tratar de socializar sobre las reflexiones de lo que va sucediendo en la cotidianidad y también de ir contribuyendo con la gente de estos sectores alternativos un poco a partir del debate que generemos aprendizajes. En una coyuntura dura, no tan dura como la pretenden hacer los medios de comunicación, pero sí es dura, que tiene que ver con la contracción del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de este año. Tema complejo, la economía no venía mal, venía con unas proyecciones de crecimiento en función de un crecimiento del mundo, de la economía mundial, que lleva, digamos, está pasando por una crisis compleja, guerras y todo ese tipo de situaciones. Y pues las proyecciones del crecimiento de la economía en Colombia no eran tan altas. Sin embargo, a principios de octubre el Banco Mundial actualizó sus proyecciones de crecimiento, aumentando la expectativa de lo que era la economía colombiana. Luego se revelan las informaciones respecto de la contracción del PIB en el tercer trimestre, que obviamente, pues, para que lo entendamos, si en un país crece la población, si en un país, digamos que hemos tenido unas situaciones particulares, por ejemplo, altas y bajas en el dólar, y en fin, digamos unas situaciones de un comportamiento atípico, porque pues, en la medida en que la población crece y hay más gente por atender, lo razonable es que la economía crezca. Además de eso, cuando la población crece y sus demandas se hacen más sofisticadas, esas demandas más sofisticadas también implican normalmente un mayor nivel de gasto. Entonces, por ahí uno diría también la economía crece. Verbo y gracia. Hace 30 años no necesitábamos teléfonos celulares y, por ejemplo, entonces no pagábamos planes de telefonía de comunicaciones. La canasta familiar no incluía un plan de telecomunicaciones móvil o no incluía, por ejemplo, temas como los servicios como los de televisión por suscripción, ese tipo de cosas. ¿Sí? En la medida en que, digamos, están disponibles esas ofertas y en general la calidad de vida o la necesidad humana se va viendo mediada por la disponibilidad y por el acceso a eso, pues, no dirá es que el Netflix es parte de la canasta familiar, pues no, nadie se muere por no tener Netflix, pero muchas posibilidades de entretenimiento de algunas familias, no de todas, pues pasan por justamente tener la disponibilidad de un servicio como ese. Entonces, por eso son elementos que inciden en el costo de vida. Y en la medida en que todo eso se hace más sofisticado y aumenta la población, entonces lo normal es que crezca el Producto Interno Bruto, como el agregado del consumo nacional. Cuando se contrae el Producto Interno Bruto es una alarma porque pues, lo que señala es que eh, crecen todas las variables menos la economía. Para hablar de crisis, de recesión, se necesita que durante 2 trimestres continuos haya contracción del Producto Interno Bruto. Eso no ha pasado. Y aquí hay que decir que, por ejemplo, los medios de comunicación han sido irresponsables en lanzar ya un mensaje de recesión, cuando la contracción solo se fue por un trimestre, cuando el segundo trimestre, el cuarto trimestre del año suele ser un
un periodo temporal de expansión, porque pues, el consumo en diciembre normalmente reactiva la economía. Pero además cuando hay otras variables clave como el crecimiento del empleo, la contención de la inflación que se vienen dando. Es decir, se contrajo la economía, pero hay indicadores de la economía que no están deteriorados. Y eso es importante entenderlo. Ahora, en esta coyuntura, el presidente Petro ha dado un bandazo muy interesante, muy valioso además que decirlo. Se reúne con los grandes empresarios del país, ministro de Hacienda, plantean temas, dialogan, por lo menos manda un mensaje de que esto no es una guerra contra ellos. Y creo que el hecho de que ellos hayan atendido la invitación también da cuenta de que muy lejos de esos mensajes catastróficos de que nos vamos a volver Venezuela, Colombia no se va a volver Venezuela. Perdona aquí que me están acompañando algunos. ¿Sí? Y Colombia está lejos de volverse Venezuela porque, pues fundamentalmente, en nuestro país están sucediendo cosas como esas, como que el presidente es capaz de reunirse con los grandes empresarios y tener un diálogo civilizado, cordial y propositivo. También ha planteado el presidente Petro reunirse con el máximo líder de la oposición, que es Álvaro Uribe Vélez, pensando un poco en las reformas en el Congreso. Esto no representa que el presidente Petro haya claudicado en sus propósitos. No, está haciendo lo que un mandatario debe hacer. Y creo que ese es un primer mensaje para la militancia. Personalmente he visto muchos militantes, amigos en algunos casos, en otros gente conocida, pero muchos de ellos centrados en el día a día, en lanzar mensajes en donde se lanzan putazos en contra de Álvaro Uribe, insultos en contra del uribismo, mensajes despectivos de toda índole, también replicando mucho de lo que los influencers, muchos de ellos venden, que pues sinceramente suele ser contenido en muchos casos, la gran mayoría, de poco rigor y de mucho amarillismo. Y la cuestión aquí, un poco conectando con el mensaje de las elecciones, es si efectivamente nosotros como sector alternativo en la política vamos a lograr construir algo madreando a los demás. Nuestra tarea es construir, como lo hace Gustavo Petro. Y en eso nos toca, creo yo, empezar a trabajar en un lenguaje distinto. ¿Sí? Un lenguaje que nos permita dialogar asertivamente con los demás. Así no pensemos igual y mucho menos con la pretensión de claudicar en nuestros propósitos. Pero estar madriando a los contradictores políticos todo el día y todos los días y replicando cientos de mensajes donde eso se hace. Primero incluso es darles una visibilidad que no merecen, por ejemplo, a periodistas que claramente están en contra del gobierno de Petro. Pero pues mandar mensajes por WhatsApp y cadenas de WhatsApp madriando, puteando, insultando a Vicky, a Luis Carlos de Vélez, pues solo los hace famosos a ellos. A nosotros no nos aporta nada. Ese es un primer mensaje que tiene que ver en cómo justamente debemos construir diálogos distintos, debemos construir mensajes distintos y una tarea de ser mucho más propositivos. Y un segundo tema que diría yo, un poco haciendo ese balance del postelecciones, y es que pues de algún lado se ha planteado el tema de un poco una lógica binaria de juegos de ganadores y perdedores en la política, y resulta que los que nos está mostrando el presidente Petro es que tratar de plantear esos juegos binarios en donde o se pierde o se gana todo en un escenario político que finalmente, aunque se hubiese ganado la presidencia, la gobernabilidad todavía implica hacer acuerdos con un montón de grupos que tienen sus intereses particulares y algunos que son definitivamente muy lejanos a la propuesta política de Colombia Humana y del Pacto Histórico.
sentarse con ellos, construir con ellos, pero además entender que nuestras victorias o nuestras posibilidades de que este proyecto alternativo, político alternativo, persista en el tiempo, pasan por ser capaces de que las reformas que se están proponiendo sean aprobadas en el Congreso, en el Legislativo. En las pasadas elecciones presidenciales y de Congreso se planteó que nuestro reto era tener unas mayorías consolidadas en Congreso, en Cámara y Senado. Y eso no se logró. ¿Sí? Se logró la bancada mayoritaria, pero no unas mayorías fuertes que permitieran la gobernabilidad. En las elecciones de octubre perdimos espacio, por lo menos en algunos temas, digamos, teníamos una expectativa mayor de lograr más espacio, más votantes. Digamos que puede haber ahí un balance, pero digamos que no se logró afincar en un número esperado lo que teníamos, por ejemplo, en el poder regional. Y ahí tenemos unas tareas pendientes. Y ya empieza de nuevo la campaña presidencial del 2026, la campaña es el Congreso en el 2026. Y los retos están ahí, ¿sí? Y los retos, como nos lo está planteando Gustavo Petro, no son seguir en ese juego de cazar peleas con todo el mundo, de darle una importancia a unos personajes que no la merecen. Insisto, no se trata de claudicar en nuestras luchas. Y hay temas de justicia social, hay temas de equidad que debemos seguir trabajando, hay temas de lucha contra la corrupción que debemos seguir trabajando. Pero en este momento, lo que ha hecho Gustavo Petro, de establecer diálogos con los presuntos contradictores, de construir propuestas, o por lo menos de tratar de hacerlo, es un mensaje acertado. Y es un mensaje que como militancia deberíamos también replicar en nuestros territorios, en nuestros entornos. Debemos aprender a sentarnos a hablar con esas fuerzas contradictoras, sin claudicar en nuestras luchas, pero construyendo, y que en general la ciudadanía nos vea como un grupo político capaz de construir. Sé que podemos hacerlo, pero lamentablemente también sé que mucha de la ciudadanía todavía nos ve con el prejuicio que le han vendido. El prejuicio de que somos los guerrilleros, el prejuicio de que vamos a volver esto Venezuela, el prejuicio, un montón de ideas que sabemos que son falsas, pero que lamentablemente los medios y el poder que ha habido se la ha puesto en la cabecita a las personas. Y ellos todavía lo creen. Y rebatir ese prejuicio es parte de este reto de por lo menos 2 años antes de las elecciones, y digamos que empiece en serio el proceso de elección. Debemos mostrar que como Colombia Humana, como pacto histórico, como fuerzas alternativas, somos capaces de construir ciudadanía. Ese era mi mensaje. Luego seguiremos hablando de economía y de temas de política pública que espero poder compartir con ustedes. Muchas gracias.